al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. Mi querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Al contrario, Vicente, un placer saludarte, muy agradecido, ha mejorado muchísimo los tiempos de espera, ya nada más me pongo aquí a chatear un rato con con Ramiro y me da muchísimo gusto, entonces muy agradecido por tomar en cuenta nuestras sugerencias. Oye, vamos a hacer una apuesta, ¿no? A ver si hoy sí funciona bien el micrófono de Ramiro o no. Tú dices. Ya le mandé una recarga en el Oxxo, no te preocupes, hoy sí va a sonar. Ramiro Padilla Tondo, escritor, columnista y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va? No aprende, Ramiro. ¿Cómo anda, Ramiro? Ya listo, tenía apagado el micrófono. Aquí un gusto estar contigo y con el gemelo de Peña Nieto, aquí a toda madre. Bueno. Corazón peñanietista para que... Oye, César, enséñale, cabrón, que cuando hay que entrar al aire hay que prender el pinche micrófono. Producción 101. Llevo años, pero te lo juro que ya lo he ido, bueno. Alcanzó a pulir fue el copete, pero ahí la llevamos. Oigan, a ver, vamos a entrarle a los temas porque hay muchos y están sabrosos. A ver, ¿qué piensan del silencio de Felipe Calderón? ¿Estos son cínicos? ¿Están temerosos? ¿O qué onda luego de la detención de Luis Cárdenas Palomino? César. Mi querido Vicente, pues es que es lógico, esto es política. Y en política, cada que algo te perjudique, hazte pendejo, perdón por la palabra, pero es la realidad. ¿Por qué? No hay forma en que él pueda desviar el tema, no hay absolutamente forma. Aparte es un hecho que fue mundialmente conocido, porque recordemos lo que pasó con Florence Cassés, ¿no? Y que, por supuesto, sigue habiendo un inocente en la cárcel debido a esos hechos. Pero esta es apenas la puntita del iceberg, mi querido Vicente. Entonces, imagínate, por más que él trate de hablar de cualquier tema, pues obviamente le van a estar restregando en la cara esto, porque esta parte, como te digo, es la punta del iceberg. Y te imaginas que el día de mañana lo veamos como testigo colaborador, ya sea para la Fiscalía General de la República o para la Fiscalía General de los Estados Unidos, en el caso de García Luna, como quieras verlo, es un perder para él. Pues no sé en qué condiciones se encuentre Felipe Calderón y en dónde se encuentre, pero no se puede esconder toda la vida, querido Ramiro Padilla Tondo. Pues a lo mejor anda como botarga del doctor Simi, porque se parece un chingo, ¿no? Nomás se puso un bigote y anda escondido de botarga, pero la realidad es que así como es él de bravo en el Twitter, que todo el día está sacando cifras de lo que está sucediendo y de repente se da un silencio incómodo. De hecho, yo viste en el Twitter, al señor Cara de Papa, buscándolo, diciéndole a la Fiscalía General de la República, por el Canal 5, con las señoras, con los niños perdidos, con las personas perdidas, no lo encontramos por ningún lado. Estoy preocupadísimo por Felipe Calderón, ¿qué le habrá pasado? Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi teléfono celular sin darme cuenta y no pude tuitear, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, pero es que se acabó el realidad, ¿Qué, César? Se acabó el Bacardí, por eso no lo hemos visto. Pues mientras no se nos pele Baltasar y no aparezca por allá en Israel, lo demás es ganancia, muchachos. Bueno, a ver, ayer Jorge Ramos, nuevamente apelando a su protagonismo, se avienta un show y desafortunadamente terminó siendo un show, un circo, desde mi perspectiva, cuando creo que tenía elementos para un buen debate, un debate serio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestiona en términos de seguridad, de violencia y de las muertes por el COVID-19, la campaña del gobierno contra la pandemia. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que su estrategia es
abrazos, no balazos, que no es ni Peña ni Calderón. ¿Funciona? ¿No funciona? A mí me parece una barbaridad lo que propuso Jorge Ramos, diciéndole al presidente que fuera de la burbuja de Palacio Nacional, como si viviera en una burbuja el presidente, pues están matando a la gente. Me parece muy irresponsable de Jorge Ramos, porque más allá de las cifras, pues no sé si Jorge Ramos ha caminado los caminos de México, ha estado en Aguililla para reportar, ha estado en Reynosa para reportar, ha estado en Zacatecas para reportar. ¿Cómo lo ves tú, César? Pues en primer lugar hay que agradecerle dos cosas a Jorge Ramos. Una, que se paró temprano para ir a las mañaneras y no todas las vedettes que vemos aquí en México que se sienten vacas sagradas y que no se toman ni siquiera la molestia de ir a una de las mañaneras a solicitar una réplica o hacerle preguntas incómodas al presidente. Y la segunda, que hasta ahorita no ha inventado un reportaje como el que hizo en Venezuela, en donde contrata gente que ande comiendo basura de la calle, ¿no? Creo, y el comentario que tú dices viene muy al caso, porque yo por lo general las columnas que escribo, siempre lo digo en el sentido de que todos los que nos dedicamos a hablar y escribir de seguridad nacional y de seguridad pública, por lo general lo hacemos desde la comodidad de un escritorio y que hablamos de lo que otros hacen, y me incluyo, ¿no? Yo me he dedicado a el litigio en la defensa del personal militar en los juzgados militares y en los juzgados del Foro Federal y del Foro Común. Pero es muy fácil criticar, y aparte es muy fácil criticar con datos manipulados, que era parte de lo que yo les mencionaba. Por supuesto que hay una baja en los índices de delitos del país, queramos o no, y que a lo mejor no tenga que ver con la estructura de seguridad ni con la ideología que se está manejando el gobierno, sino que porque a lo mejor tuvo que ver en el sentido de que estábamos todos encerrados en nuestra casa y eso hizo que hubiera una baja. Pero hay muchos de los delitos que yo le digo a la gente, a ver, ¿qué tiene que ver el hecho de que haya un mayor número de homicidios a nivel nacional cuando el homicidio es un delito del Foro Común? Entonces ahí quienes están fallando son los municipios, los estados y el gobierno federal, como parte de una estrategia global. Pero la estrategia global no es nada más la del gobierno federal, sino que no encuentran ellos la forma de justificar el hecho de que si tú a mí me preguntas, por supuesto que yo soy reaccionario. A mí no me gusta ver agresiones al personal militar, a mí no me gusta ver que el personal militar lo terminen agrediendo y que el personal militar no pueda defenderse, o más bien sí pueda defenderse, pero en la misma proporción del uso de la fuerza como vienen las agresiones. Pero tenemos que entender que desde el principio nos dijeron cómo iban a hacer las cosas. Tenemos que entender que el personal militar es el caballito de batalla en cuanto al trabajo que está llevando a cabo en la seguridad en este país, tanto la seguridad nacional como la seguridad interior, como la seguridad pública, como coadyuvantes de lo que es la Guardia Nacional. Y también tenemos que reconocer que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional vienen de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la Policía Militar y de la Policía Naval. Entonces, es muy fácil venir a criticar. Te digo, hay que agradecerle esas dos cosas a Jorge Ramos. Y también hay que entender que él tiene forma de hacer periodismo. Él si no genera polémica, si él no termina tirándose al piso, como lo que pasó con Trump, que lo terminaron corriendo a una conferencia, el tener que salir corriendo de Guatemala, siempre es el tratar de buscar la confrontación. Y como decía el presidente, aquí lo importante es no caer en la provocación. Por eso el presidente le siguió el juego, pero le siguió el juego de una forma en que le contestó, le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo otros datos, por lo que estás diciendo es incorrecto, y hoy trata de defenderse, pero única y exclusivamente con los datos que él saca o da a conocer en cuanto al COVID, pero todos los datos que dio en cuanto a seguridad, todos los datos se los refutaron y no tiene forma de demostrar que lo que él dijo el día de ayer fuera cierto. Entonces, obviamente, lo dejan nuevamente en ridículo, y por más que algunos le quieran vanagloriar o aplaudir, pues simple y sencillamente fue más que obvio que lo que él dijo cuando fueron contrastados los datos, pues lo hizo quedar como lo que es, pues un ridículo que está buscando un show mediático. Que lo que sí le agradezco es que por lo menos se paró tempranito para ir a hacerle preguntas incómodas al presidente y nos vuelve a demostrar algo. Todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno puede ir a las mañaneras, puede sacar su pase y puede ir a hacer preguntas. Y no estar desde la comodidad del escritorio diciendo que los difaman y los calumnian cuando son los principales difamadores y calumniadores atrás de un escritorio y una computadora.
Pero déjame preguntarte, hacerte una pregunta incómoda, por cierto. ¿Cómo cae eso de abrazos no balazos entre tus contactos militares, por ejemplo, No César? les gusta, de entrada no les gusta, eso es real. A ver, si tú le preguntas a los miembros de las Fuerzas Armadas, que ellos están acostumbrados, incluso se cambiaron las leyes y reglamentos militares porque antes se hablaba de abatir delincuentes. Ahora que ya la ley, que la Constitución se reformó y que ahora ellos tienen que hacer un trabajo directo de coadyuvancia en la seguridad pública, pues por supuesto que no les agrada el hecho de no poder utilizar las armas de fuego. Pero también entienden que el uso de la fuerza tiene que ser gradual y esa parte les queda completamente clara, ¿no? Pero entendamos que hay lugares en donde las agresiones de los grupos criminales, como en Tamaulipas, como en Guerrero, como en Michoacán, como en ciertas zonas del estado de Jalisco, no son como en otras partes de los estados de la República. Y entonces ahí sí, cuando hay estos famosos enfrentamientos directos, desafortunadamente se dan cuenta que al utilizar sus armas de fuego, siempre sale algún periodista vivo o algún pseudodefensor de derechos humanos o algún columnista que en su vida se ha parado ni siquiera en un juzgado, nunca ha estado en un operativo, nunca ha participado en una acción de este estilo, y sale, según él, a hacer una historia de cómo sucedieron los hechos cuando ni siquiera estuvo presente, con videos que hemos visto que se los filtran de forma ilegal y muchas veces manifestando situaciones que no son reales. Por ejemplo, menciona una persona respecto a lo que sucedió en Tamaulipas en un video que le filtran al Universal, ¿no? Y que hay una diferencia de un segundo entre que dice un soldado, mátalo a la verga, y otro, y se escucha un disparo, cuando en el video original se escucha un disparo y después es el mátalo a la verga. Y aunque parecería que no es importante, eso le cambia todo el sentido al video. Y por ahí un periodista me dice, es que ya hay un soldado detenido que él es culpable. Le dije, caray. Le digo, una cosa es que el soldado que disparó, de acuerdo a los peritajes, se encuentra en prisión preventiva, si me explico, oficiosa, en lo que se determina, y otra cosa es que él se ha declarado culpable. Y es como que una parte complicada, mi querido Vicente, que muchas veces queremos hacer una verdad, algo, cuando ni siquiera hay la oportunidad de mostrarlo. Y eso lo sufren mucho las Fuerzas Armadas. No pueden salir a defenderse. Y por eso a lo mejor yo muchas veces me tomo atribuciones que aunque no me correspondan, pues sí, muchas veces les trato de dar voz a ellos, porque sí es cierto, no les agrada, pero entienden la responsabilidad que están llevando a cabo. Ramiro, me preguntan que si, ¿qué fue lo que dijo el licenciado? Que confirmes. ¿A la qué? No, pues lo mismo. a la Verge. Oye, así dice el video, hombre, no es que yo esté hablando, así dice. Oye, Ramiro, a ver, yo estoy, es muy interesante lo que dice César con todos sus contactos militares que tiene, que de alguna manera no gusta esto de abrazos no balazos, pero yo creo que es más profundo y creo que lo hemos platicado en Sin Censura en varias ocasiones. Cuando dice el presidente abrazos no balazos es no guerra contra el narcotráfico como la pendejada de Calderón, es ir a las raíces, ¿no? Y creo que pues no, al menos, ¿cómo lo digo? Por más que uno conscientemente quisiera exigirle más al gobierno, que den más rápidos resultados las acciones del presidente, pues está limpiando un cochinero. Y el hecho de que ya no suban las cifras necesariamente, que se hayan, digamos, estancado, que haya una meseta en las estadísticas, para mí ya podría darnos luz de una buena noticia. Ahora falta que vayan a la baja, solamente tenemos el 3%, pero eso es lo que no acepta un Jorge Ramos, por ejemplo. Eso no, es lo que no le dan como crédito a los abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramiro. Pero es que, a ver, permíteme elaborar un poco para que el público de Sin Censura entienda de qué se trata el asunto. Porque esto es de larga data. Nosotros estamos lidiando con los resultados de una estrategia de larga data de Estados Unidos, desde principios del siglo pasado. La nueva estrategia que hace Richard Nixon al endurecer las leyes contra la marihuana para perseguir a las personas que estaban contra la guerra y a las comunidades afroamericanas que no podía ser racista abiertamente. En los nuevos episodios de la guerra, el episodio Irán-Contras, donde se negocia
cargamento de droga, ¿no? Para cambiarlos por armas. El fin de la Guerra Fría, que como lo dice Noam Chomsky en lo que realmente quiere el tío Sam, cuando los norteamericanos descubren básicamente que pues, su aparato militar o sus aparatos de inteligencia tienen que dedicarse a otra cosa que no tiene que ver con la Guerra Fría, lógicamente pues dicen, ¿qué nos queda? Pues nos queda la guerra contra las drogas, o sea, de ser un problema marginal en Estados Unidos, se convierte en el problema central de la nueva agenda de los norteamericanos. Estamos hablando de la caída de la cortina de hierro en 1989. Es cuando Francis Fukuyama escribe El fin de la historia, cuando se habla del fin de esta Guerra Fría y el triunfo del capitalismo, ¿no? ¿Y qué parte del capitalismo es esta? Pues lógicamente la guerra contra las drogas es una parte del periodo neoliberal también, porque si se dan cuenta, en el mundo tienen correlación el periodo neoliberal con el periodo también digamos, de la expansión exponencial de la guerra contra las drogas. Entonces, uno de los ganones, digamos, de esta estrategia del fin de la historia de Francis Fukuyama, donde finalmente se acaba el socialismo, ven a Cuba como un actor marginal después del fin de la Guerra Fría, pues es básicamente alguien que trabaja para la comunidad de extrema derecha en Miami, que es Jorge Ramos, porque al final sus patrones son de la extrema derecha en Miami. O sea, él no trabaja él no trabaja por un medio de izquierda, él trabaja por un medio de extrema derecha, al igual que otro periodista del Miami Herald, no sé si que es Andrés Oppenheimer. Entonces, esta idea de abrazos, no balazos, cuando uno entiende esta parte, cuando se crea una dinámica donde Estados Unidos pone las armas y el dinero y nosotros ponemos los muertos, pues obviamente un cambio de paradigma, un cambio de idea hacia cómo se deben de reorientar los esfuerzos para evitar que se sigan reproduciendo los mecanismos que producen la violencia en México, pues obviamente pasa por ahí. Lo que pasa es que también tenemos que entender que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la que interpretan los medios. Nosotros estamos todos los días tratando de explicarle a la gente el por qué las personas mienten. De hecho, precisamente por lo que dicen, sale Carlos Marín a decir en Milenio, a decir que dio una cátedra de periodismo Jorge Ramos. Es como decir, pues este cabrón lo noquearon en el primer round, ¿a qué horas? O sea, se levantó y lo volvieron a noquear, y le volvieron a pegar, y luego dicen, ganó. Entonces, ¿de dónde ganó Jorge Ramos? Si le pegaron una madriza se le pegó una madriza en la mañanera, o sea, qué vergüenza. Entonces, cuando estos cuates que tienen una agenda de derecha, todos ellos tienen una agenda de derecha, a todos ellos se les paga un salario desde los medios privados, muchos de ellos también son pagados con medios públicos que se transformaron en privados, digamos, les voy a poner un ejemplo. Alguien debe $100 millones, de esos $100 millones, dice el presidente Peña Nieto, te los voy a perdonar con una firma, pero me das $10 millones, del 10% de lo que debías, y con esos $10 millones yo puedo financiar a Ricardo Alemán, puedo financiar a Enrique Krause, puedo financiar no sé, a Riva Palacio, puedo financiar a medio mundo con ese dinero, que es, al final de cuentas, es dinero que nos robaron de nuestros impuestos para seguir alimentando la narrativa de la derecha. Entonces, cuando estos cabrones que se dedican de tiempo completo a denostar al presidente distorsionan, y esa es la parte, pues, en la que se distorsiona, cuando trabajan con sofismas, con medias verdades, pues es extremadamente difícil que la gente, el público de a pie, los que no están totalmente envueltos en este tipo de cosas, pues puedan diferenciar lo que es real de lo que es falso. Entendemos también el malestar del ejército, porque se han dado muchos los casos en los que el ejército atrapa una bola de malandros y a los 3 días se amparan, salen a la calle y se están burlando las Fuerzas Armadas, o sea, y lo retan porque la tropa está arriesgando la vida por proveer servicios de seguridad y no tienen un marco legal, apenas se está construyendo, y pues lógicamente va a ser muy frustrante para ellos, ¿no? Ver que todo sigue siendo distorsionado. Dime. Y precisamente